Bueno, queridos amigos del doctor Maximiliano otra vez, hoy tratando de explicarles a ustedes qué es lo que pueden ustedes aprender en Ecuador con EcoTrackers, haciendo lo que se llama turismo inteligente, es decir, el turismo en el cual ustedes vienen a aprender primero español o una lengua indígena, segundo, vienen a aprender cómo ser voluntarios, cómo se puede trabajar como voluntarios en los Andes, del Pacífico y la Amazonía ecuatoriana y de América Latina. Tercero, cómo se puede ser un investigador en estos territorios, en esta zona, en esta región del continente americano. Bien. Cuando usted viaja como turista inteligente a Ecuador, ¿qué es lo que puede aprender? Pues lo primero ya sabe, puede aprender español o lenguas indígenas, pero también puede aprender sobre la diversidad, porque Ecuador es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del mundo. Puede también aprender sobre la diversidad, no solamente en los Andes, y especialmente en los Andes húmedos y en los Andes secos, porque tenemos dos tipos de Andes. También tenemos cómo aprender la biodiversidad en la Amazonía, y lo más interesante es que nosotros tenemos la Amazonía con los ríos más grandes, todavía más grandes de la región amazónica, o por lo menos donde se originan los ríos más grandes de la región amazónica. Y también tenemos los ríos más grandes, los que son algunos de los más grandes de la región del Pacífico, y tenemos una costa, una planicie en la costa. Tenemos las Islas Galápagos, tenemos una costa donde llegan las corrientes frías de Humboldt y del Niño, algo fundamental. Entonces, cuando uno entiende que en Ecuador usted puede entender qué es lo que hace la corriente del Niño, tenemos que recordar que la corriente del Niño es la culpable de la desaparición de las más grandes culturas y civilizaciones del mundo hace 2500 años. Y también que el fenómeno del Niño fue el que creó a los vikingos, el que destruyó a los mayas. Podemos entender eso, porque el fenómeno del Niño es algo fundamental en el planeta Tierra. Pero no queda solamente en eso. Tenemos la corriente fría de Humboldt. Trae la biodiversidad desde la Antártica, las ballenas, y hasta dónde se va, hasta Estados Unidos. Hoy, gracias a la corriente de Humboldt y a los pescadores, que son la mayor cultura de pescadores que hay en América Latina, que está aquí en Ecuador, es posible el narcotráfico, por lo menos por vía marítima, porque la corriente de Humboldt va llegando desde Ecuador la cocaína, inclusive en mini submarinos o lanchas rápidas, hasta los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí, si usted llega a Ecuador, usted puede entender cómo funciona, qué es la corriente del Niño. También tenemos cómo entender esto del cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos glaciares, y entonces sabemos que los glaciares se están derritiendo en el Ártico y en la Antártida, pero también se están derritiendo en los Andes. Entonces podemos entender el cambio climático, como podemos entender el fenómeno de la extinción, que es otro de los grandes problemas. Y también tenemos cómo entender el fenómeno de la contaminación, de la deforestación, de la explotación minera y petrolera, de la sobrepesca, de la explotación laboral en América Latina. Y esto es muy importante entenderlo desde Ecuador, porque estamos en la mitad del mundo. Pero también podemos entender aquí lo que fueron las culturas, inclusive preincaicas. Luego las culturas incaicas, las preincaicas no hablaban quechua, y tenemos todavía en la Amazonía, tenemos en la costa, tenemos culturas incaicas que hablan quechua a lo largo del callejón interandino. Y tenemos también la cultura española, de los conquistadores. Los españoles, a diferencia de todo lo que le han hecho creer a usted y a mí, fueron los más grandes exploradores del planeta Tierra. Cambiaron el orden mundial. Los españoles descubrieron América, descubrieron el Estrecho de Magallanes, descubrieron el Océano Pacífico. Y no solamente que lo descubrieron,
sino que además crearon una nueva raza en el planeta Tierra, los mestizos que somos nosotros, y crearon un comercio global. Aquí en América llegaron las vacas, las cabras, los caballos, las gallinas. Se fueron de aquí las papas, los tomates, las medicinas como la quinina. De España creó la primera moneda global del mundo, el octavo de plata, con la plata del Potosí, de México. Iban hasta la China, a Filipinas. Crearon el primer idioma global del mundo. Se hablaba desde las Filipinas hasta África, las Canarias, Guinea Ecuatorial, Europa, Latinoamérica. Luego crearon la religión más global del mundo. La Iglesia Católica, claro que era importante. Después de la caída del Imperio Romano, se dividió en Iglesia Católica y Ortodoxa, después en Iglesia Protestante, y fue gracias a los españoles fundamentalmente, y también a los portugueses, que la Iglesia Católica se convirtió en la principal religión del mundo. Entonces los españoles no fueron cualquier cosa como le hacen creer a usted. Los españoles fueron gente genial, increíble. Nunca se volverá a repetir seres humanos que tengan esa locura en la mente, esa fiebre. Por supuesto, nosotros también tenemos que hablar que eso es posible entenderlo aquí en Ecuador. Entonces, cuando usted viene a Ecuador, usted entiende cómo fue la conquista religiosa de la Amazonía, cómo fue la conquista de los incas, cómo fue la conquista española de América del Sur. Increíble. Aquí en Ecuador se levantó Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, y creó el primer imperio hispano del mundo. No español, hispano. Que era el imperio del virreinato del Perú, que se lo declaró libre y estuvo libre algunos años del rey de España. ¡Qué locuras! Aquí salió el descubrimiento del río Amazonas. Acá, a Ecuador, además, usted va a descubrir cómo se le ocurrió a Humboldt descubrir la corriente del Nin, la corriente de Humboldt, y cómo se le ocurrió descubrir la teoría de la evolución a Charles Darwin, yéndose a Galápagos, viendo las especies. Imagínese usted que en Ecuador usted todavía puede encontrar especies que desaparecieron hace cientos de miles de años. Hablamos de los reptiles. Un día los reptiles dominaron todo el planeta Tierra. Pero ¿dónde están los reptiles gigantes? Los pocos que quedan están en Ecuador. Claro que también hay caimanes por acá, y hay serpientes por allá en la Amazonía. Hay las iguanas, que además viven en el mar y en la tierra. Esas cosas son extraordinarias. Los aves. Recordemos que los dinosaurios evolucionaron a aves. ¿Y dónde hay aves más increíbles y en mayor variedad? Pues aquí en la Amazonía, en los Andes, en el bosque nublado de los Andes, en la costa húmeda. Increíble. Entonces usted, cuando viene a Ecuador, aquí viene a aprender lo maravilloso que es el planeta Tierra y lo que maravilloso que ha sido este fenómeno de la globalización. Muchas gracias.